Y como se puede ver en la historia que acabamos de leer, pues es un caso que llama muchísimo la atención, demasiado podríamos decir. Es muy llamativo. ¿Por qué? Por la condición en la cual este hombre, previamente al contacto con el Señor Jesús, se encontraba. Podríamos decirlo en términos actuales, médicamente, era un paciente psicótico, completamente eh, desmejorada su condición psíquica, ¿sí? Por eso, pues era imposible de manejar, no era difícil, sino imposible de manejar. La Biblia nos da la razón por la cual este hombre, desde el punto de vista psiquiátrico, estaba absolutamente afectado y socialmente estaba en una condición tan tan difícil para la sociedad. Yo me imagino que su familia, la familia de este hombre, del Gadareno, pues ya se debió haber declarado imposibilitada para controlarlo. La sociedad tampoco lo pudo controlar y dice que cuando tuvo el contacto con el Señor Jesús, se revela la causa de esta eh, situación que estaba viviendo este hombre gadareno, el endemoniado gadareno, y era porque estaba poseído por una legión de demonios. Y entonces, ese, como le decía, es un caso muy llamativo. Pero más llamativo que eso es la declaración que hace estos demonios o el vocero, digámoslo así, de estos demonios respecto al Señor Jesús. Y hay un reclamo de los demonios con respecto al Señor Jesús. Y le dice, ¿por qué te entrometes? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Miremos que en medio del reclamo que este demonio o el vocero de la legión de demonios le hace al Señor Jesús, les lo está declarando en su esencia, como lo que el Señor Jesús, como lo que Jesús de Nazaret es. Le dice, ¿por qué te entrometes? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Este demonio está dando una declaración, pues que como lo veíamos al inicio, ninguno de los privilegiados del Señor Jesús, por ejemplo, el ciego Bartimeo, bueno, aunque el ciego Bartimeo sí lo mencionó al Señor Jesús y destacó su condición espiritual. Sí, los otros dos ciegos que fueron sanados también, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando le declaran así, hijo de David, lo están reconociendo como el Hijo de Dios. ¿Listo? Pero la mayoría de las personas no reconocieron al Señor Jesucristo. Y mire, este es un caso extremo, porque este hombre, el Gadareno, era una persona que estaba completamente fuera de sí, completamente fuera de sus cabales. Él, en su condición de ser humano, de persona, no pudo en ese momento reconocer la divinidad, la autenticidad del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. No lo pudo hacer por la influencia demoníaca. Sin embargo, los demonios que estaban dentro de él sí reconocieron al Señor Jesucristo. ¿Listo? Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué los seres humanos tuvieron, han tenido y tendrán tanta dificultad para reconocer a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios? Porque el reconocimiento del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios es algo revelacional. Hay un pasaje que dice, nadie
conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación del Padre y la revelación del Hijo, o el conocimiento del Padre y del Hijo, es un asunto de revelación espiritual. Revelación espiritual que es dada, por supuesto, al ser humano. Y la revelación espiritual, por supuesto, estaba en estos demonios que tenían oprimido a este hombre. ¿Por qué tenían la revelación de Jesús Nazareno como el Hijo del Dios Altísimo? Porque los demonios son seres espirituales. ¿Listo? Y ellos tienen la visión espiritual. Las personas el, que estaban en ese momento veían a Jesús como un ser humano. Los demonios que estaban en este hombre gadareno veían no el ser humano, no veían a Jesús Nazareno en su condición de ser humano, lo veían en su condición de hijo de Dios. Sí, hubiera sido bueno preguntarles, bueno, ¿cómo es que lo están viendo ustedes? ¿Cuáles son las características? ¿Sí? Ellos lo reconocieron como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en su condición de seres espirituales tenían esa posibilidad de ver a Jesús Nazareno en su condición de Dios encarnado. La mayoría de las personas vieron a Jesús de Nazareno como un hombre común y corriente. Los que más se aproximaron dijeron que era uno de los profetas, otros que era Juan el Bautista, otros que tal vez Elías. Y que el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes quiénes, qué piensan que soy yo? ¿Quién piensan que soy yo? Y entonces interviene Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acto seguido, el Señor Jesucristo le dice, eso que acabaste de decir, eso es una revelación del Padre. Eso no te lo reveló ningún mortal. Eso es una revelación del Padre, eso es una revelación espiritual. Ahora bien, nosotros, la iglesia, los creyentes, debemos ponerle mucho cuidado a eso. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se vive la fe con con un sesgo netamente inclinado hacia las cosas de la vida natural. O sea, el componente espiritual del Evangelio no se lo tiene en cuenta. ¿A qué me refiero? A que la relación con Dios se limita a cuestiones naturales. Por ejemplo, que me vaya bien en el trabajo. El, el buen resultado en el trabajo se lo entiende, o el trabajo se entiende como algo natural, ¿sí? Que me vaya bien en el estudio, que me vaya bien en el matrimonio. Lo correcto, la petición debería ser que cada día yo conozca más al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida eterna conoce en conocer a, al Padre y a su Hijo, a quien el Padre envió. La oración debe ser, permíteme, Señor, conocerte más a ti. Permíteme, Señor, adentrarme en el conocimiento de Dios. Permíteme, Señor, recibir más vida tuya, más vida eterna. Permíteme tener más revelación acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo de Dios. Permíteme tener más revelación acerca de tu obra en mi vida, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo, de lo que harás. ¿Listo?
Cuando se hace ese tipo de oraciones, se está haciendo un énfasis en el componente espiritual. Mire, cuando no se hace énfasis en el componente espiritual, se comete terribles errores. Le voy utilizando este pasaje del endemoniado gadareno, se lo voy a explicar. Ustedes saben que dice que el Señor Jesús le ordenó a los demonios que estaban en este hombre que se, que se los echó fuera, y los demonios se metieron en unos cerdos, en un hato de cerdos. El Señor les permitió eso. ¿Y qué sucedió con los cerdos? Que se precipitaron o se despeñaron y se mataron. ¿Listo? ¿Y qué pasó con la gente de Gadara? ¿Qué pasó con los vecinos, con los dueños de los cerdos, con los que conocían la historia de este endemoniado gadareno? ¿Qué sucedió? Que tuvieron miedo. ¿De qué? De la presencia del Señor Jesucristo en su territorio. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Que le pidieron al Señor Jesús que se fuera de sus contornos. Eso es un error gravísimo. Excepción hecha de este hombre que había sido liberado por los demonios. ¿Cuál fue la petición del hombre que fue liberado por los demonios? Que lo deje seguir al Señor Jesucristo. Permíteme, permíteme estar contigo, permíteme seguirte a donde tú quieras que vayas. Y el Señor Jesucristo le dijo, vete y cuenta las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Pero los vecinos, la población, ¿qué hicieron? Despachar al Señor Jesús. Y uno dice, bueno, pero es que tuvieron miedo porque de pronto había otro endemoniado por ahí y el Señor enviaba esos demonios a los cerdos o a las ovejas y se les acababa la economía. Bueno, pero ante semejante cuadro, ante semejante demostración de poder de Dios y de autoridad de Dios, pues la economía pasa a un segundo plano. Les faltó astucia, les faltó inteligencia espiritual. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene astucia, tiene inteligencia espiritual, se le hubieran acercado al Señor Jesús. Por ejemplo, mira, esta es una semilla. Ora por esta semilla, ya los cerdos se fueron. Se perdió ese hato de cerdo, no importa, te traemos otros, te los presentamos, ora por estos cerdos para que se multipliquen, para que seamos bendecidos, o ven, comparte un momento, una cena con nosotros, sana, hay más enfermos aquí entre nosotros, sana más. Eso es cuando se tiene puesta la mira en las cosas espirituales. Háblanos más de ti porque tú tienes palabras de gracia, porque tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. ¿Listo? ¿Qué vemos en estos habitantes de Gadara? No, pues qué miedo, vete de aquí, lo sacaron prácticamente. Ese es el comportamiento incorrecto, el comportamiento errado. Es que cuando uno tiene un contacto con el Señor Jesús, eh, hay que aprovecharlo. Y mire, no fue el único caso. Dice en el mismo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en los versos 40 al 41, en la nueva versión internacional, dice, esto sucedió en Capernaum también. Al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Mire que en Capernaum la gente era diferente, eran más entendidos espiritualmente. Acá en Gadara no, acá en Gadara el Señor hace el milagro
El Señor hace el milagro a través de una liberación, trató de llamar la atención de esta gente y lo que atina a esta gente es a decirle que se vaya, que qué miedo, que se vaya. Terrible. Ese es, mire, si hubieran sido entendidos cuántos milagros, cuántas sanidades, cuántas bendiciones, cuántas liberaciones, cuántos beneficios, cómo hubiera privilegiado el Señor a esta gente de Gadara. Porque así dijimos al principio, hablábamos de privilegiar, claro. Mire, un privilegiado, este hombre con una legión de demonios, inmanejable ni por la familia ni por la sociedad, porque dice que lo ataban con cadenas y la rompía y si lo cogían entre varios los arrastraba. Este problemota que tenía esta gente fue solucionado milagrosamente por el Señor. Ah, pero es que nos perdieron los cerdos. ¿Mm? No importa. Pues si el Señor fue capaz de liberar a este hombre, era capaz de restaurar, de bendecir, de multiplicar los cerdos. Y si se perdían, que se perdían, que se pierdan. ¿Listo? Pero era de coger al Señor Jesús y llevarlo. Mira, aquí hay otro enfermo, mira, aquí hay otro endemoniado. En Capernaum la gente fue diferente. Recordemos que en Capernaum el apóstol Pedro tenía su casa y Pedro llevó al Señor Jesús a su casa y la suegra de Pedro estaba enferma y oró y la sanó y luego esta mujer empezó a servir al Señor Jesucristo en Genezaret. En Genezaret la actitud de la gente fue muy diferente. Apenas llegaba el Señor Jesús a Genezaret, el tumulto de gente llevando a los enfermos, a los endemoniados, a los que tenían alguna necesidad y se los ponían ahí al Señor Jesús para que él privilegie a esta gente con sus favores, con sus misericordias, con sus maravillas. ¿Listo? Y así fue en, en la tierra del Señor Jesús. En Nazaret el Señor no pudo hacer milagros por la incredulidad en su tierra. Por eso dijo, no, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Hizo unos cuantos milagros y se fue, debido a la incredulidad de ellos. ¿Mm? Terrible. Y entonces dice, en Capernaum, al ponerse el sol, la gente llevó a todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Aquí nuevamente, mire, los demonios hablando. ¿Y qué expresaban los demonios con respecto al Señor Jesucristo? Que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que no reconocieron los fariseos, lo reconocieron los demonios. Por eso al principio dije, terrible esto, terrible. ¿Mm? Porque, pues recordemos que cada uno de nosotros va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo o ante el trono de Dios Padre. Y ahí le van a preguntar, ¿y qué le pasó? No, pero es que yo cómo podía creer, qué me iba a imaginar que Jesús de Nazaret era el Cristo. Bueno, y si los demonios lo reconocieron, que son seres tan viles, despreciables, lo reconocieron. ¿Mm? Entonces, cuidado, cuidado con, con ser tan ciego, con ser tan cerrado hacia las obras de Dios. Y mire, por acá creo,
acá en los versos 33 y 35 del Evangelio según San Lucas capítulo 4 dice, había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Mm? Qué tremendo, Dios mío. Qué vergüenza. Por eso el Señor Jesús a dos ciudades les habló tan fuerte. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes fueron hechos, tiempo atrás se hubieran arrepentido. Eso no pensemos que es en vano. ¿Cuánta gente a través de la historia de la iglesia ha sido beneficiada, ha sido privilegiada con favores, con misericordias, con sanidades en sus cuerpos físicos, en los de su familia? ¿Cuántos casos el Señor les ha rescatado a un ser querido de las drogas, de algún hábito incorrecto, de la delincuencia incluso, y eh, no reconocen al Señor Jesús, o por lo menos no lo reconocen como deberían reconocerlo? ¿Sí? Y recordemos, como les digo, que cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas. Entonces a esto hay que ponerle muchísimo, muchísimo cuidado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo, estamos delante de ti. Yo pongo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido que bendigas y multipliques la provisión en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Esta palabra es contundente, Señor, como las santas escrituras son contundentes en la revelación, muestran al Hijo de Dios en su esplendor, en su plena naturaleza divina, Señor, y nosotros debemos ser apercibidos, despiertos espiritualmente, sensibles a la revelación de tu palabra, Señor. Y permítenos cada día, Señor, tener un corazón más sensible para poderte recibir, para poderte honrar, para poderte reconocer como tú eres, que no cometamos los errores que están aquí descritos, de negarte, de no reconocerte, y peor aún de sentir temor y de pedirte que te vayas de nuestra vida, como lo hicieron en Gadara, Señor. Hoy oramos para que nos permita, Señor, tener más revelación, que el Padre nos revele más acerca del Hijo y el Hijo nos revele más acerca del Padre. Señor, ayúdanos, Espíritu de Dios. Oramos en esta mañana por nuestros apóstoles, a Álvaro, Ruth, sus hijos, todo este ministerio apostólico lo ponemos en tus manos. Oramos por el presidente Gustavo Petro, te pedimos que lo ayudes, que lo sostengas, Dios mío, que lo cuides y que le des sabiduría, mucha sabiduría, Señor, para gobernar acertadamente a este pueblo, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.